Slava, interesante información. Hermano Orjuela, ¿tú estás listo? Sí. Yo pienso que vamos a arrancar contigo entonces, ¿oíste? Vamos a ponernos de pie, que tenían que recoger al hermano y no han pasado por él todavía, así es que eh, hay que esperar. Entonces vamos a cambiar los papeles en este instante. Eso es. Hagan que descansen las sillas un ratito de ustedes, porque ya no se quejan las sillas porque no hablan, pero si hablaran yo diría, híjole, cuánto pesa fulano, ¿verdad? Me engano, qué barbaridad. No te entiendo. Bye. Al mediodía, para que arranquemos ahorita de una sola vez. Tomen su lugar entonces, continuamos. Buenos días, hermanos. Qué bendición hablar de la gran comisión, ¿no? Una tarea que se ha venido extendiendo desde casi 2000 años. Y aquí continuamos, aquí vamos poco a poco. Alguna vez, ahora que nuestro hermano estaba compartiendo acerca de hacer discípulos, ¿no? Que es el enfoque. Una vez, no fue algo mío, pero una vez en un seminario de misiones de Wycliffe, el predicador hizo una demostración que me gustaría en esta mañana hacerlo. Dijo, si yo como cristiano voy y discipulo a una persona, ¿no? Discipulo a una persona y la formo como mi discípulo, enseñándole, como dice Jesús, enseñándole lo que les he mandado, mi palabra, y en fin, y enseñándole también a ser discípulos. ¿Cuánto tiempo tarda? Si tú te esfuerzas en hacer un buen trabajo, más o menos en un año lograrías hacer un buen discípulo. Tan solo uno, ¿no? Uno solo. En el siguiente año, ya que tengo un discípulo, vamos a decir, vamos a ir a trabajar. Entonces tú vas y haces un discípulo y ahora yo puedo también trabajar haciendo otro discípulo. Entonces vamos a ser discípulos. Tenemos segundo año de esfuerzo. Vamos a colocarlo en un año. Podríamos decir 2 años, pero vamos a dejarlo en un año para hacer el ejemplo acá. Segundo año, tenemos 4 personas. Tan solo haciendo un discípulo, tan solo enfocándonos en una persona nada más, en un año. Vamos rápidamente y hacemos discípulos. Es una cadena que si se logra mantener y realmente no perdemos el enfoque de lo que el Señor Jesús nos dice, esto sería más o menos 3 a 5 años de trabajo. Y si llegamos a ir, ya casi estamos todos aquí arriba, ¿no? Ya podemos sentarnos. Solamente para mostrar cómo es de eficaz el ministerio que el Señor Jesucristo está haciendo a sus discípulos, ¿no? Diciéndole a sus discípulos, id y haced discípulos y enseñándoles lo que yo les he mandado. ¿Amén? Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor que sea permitiéndonos a través de su palabra ser ministrados y enseñados en este día. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu presencia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad en este día compartir acerca de ese mensaje hermoso, Señor, que tú has colocado en nuestras manos, como es la gran comisión. El privilegio, Señor, de ser embajadores tuyos. El privilegio de tener en nuestras manos, Señor, ese plan eterno que tú has tenido, Señor, para traer salvación a este mundo. Señor, oramos en este día que mientras estamos meditando en tu palabra, tú seas hablando a nuestros corazones, que tú seas, Señor,
trayendo, Padre amado, la palabra que quieres para cada uno. Tú nos conoces y sabes qué necesita cada uno. Y oramos, Señor, que tú seas ministrando conforme tú desees. Colocamos este tiempo y nuestras vidas ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de misiones, pensamos también en misioneros, ¿no? Siempre que hablamos de misiones, va a la par los misioneros, como decía nuestro hermano. Y aunque queremos mandar los mejores obreros, a veces es difícil seleccionar quiénes son los que van a ir, ¿no? Las agencias misioneras, las iglesias, los comités de misiones, siempre han tratado de hacer su mejor esfuerzo para escoger a aquellos que van a ir a hacer la misión que queremos, que Dios ha colocado para que hagamos. Y tristemente vemos que muchas veces nos hemos equivocado. No, muchas veces hemos visto que no era la persona correcta para ese ministerio que pensamos que queríamos hacer. No es fácil reconocer quiénes son los verdaderos llamados, quiénes son aquellas personas que realmente van a poder ir y hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer en diferente lugar, en X lugar. No es fácil hacerlo, pero en la Biblia encontramos algunas pautas que nos enseñan, que nos muestran pautas que el misionero debe tener para realmente ir y desarrollar un ministerio. Vamos a estar mirando la vida de Jonás, el testimonio de Jonás. Es una historia muy conocida por todos como cristianos, ¿no? ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Todo el mundo sabe aquí quién es la vida de Jonás, ¿no? Jonás es un profeta, pero a su vez también es un misionero que es enviado para otro lugar, para otro país, para cumplir una misión que Dios le ha dado. Vamos a mirar entonces Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Hoy día, ¿cuánta maldad hay en el mundo? Mucha, ¿no? Mucha. ¿Creen ustedes? Dios dice que la maldad de Nínive subió a su presencia, ¿no? Fue tanta que llegó a la presencia del Señor. Creemos hoy que sabemos que hay tanta maldad. ¿Creemos que Dios también conoce esa maldad, al igual que conocía la maldad de Nínive? Claro que sí, ¿no? Dios está allí preocupado, no preocupado, está mirando la maldad de los hombres en el mundo entero y desea también hacer algo. Entonces, la primera característica de Jonás es que Jonás escuchó, ¿no? Escuchó la voz de Dios. Jonás no tenía duda de que era Dios quien había hablado a su vida, a su corazón. Dios había sido bastante claro con Jonás, bien claro con Jonás, y Jonás no tenía duda alguna quién era el que le había hablado. Ahora, Dios habla de diferentes maneras, ¿no? Jonás quizás solamente estaba en un tiempo de oración y escuchó la voz de Dios, ¿no? Fue algo sobrenatural, dice, porque él escuchó la voz de Dios, vino palabra de Dios a Jonás, o vio una visión, en fin. Pero Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de su palabra, ¿no? Quizás cuando estamos solamente allí, tú y Dios solos, Dios puede hablar a nuestro corazón acerca de un llamado, colocar convicción en nuestras vidas acerca de ello. Dios puede hablarnos a través de sueños. Dios puede colocar en un sueño un llamado para misiones o para un ministerio en particular. Dios puede hablar desde niños, ¿no? El deseo de ser misioneros, como mi esposa. Mi esposa tenía 6, 7 años y en su corazón ya tenía ese deseo de ir a las misiones, de ir a África, desde que era
una niña, y Dios siguió cultivando ese sueño en su corazón hasta que ella realmente pudo cumplirlo. Y hay muchos casos que vamos a escuchar acerca de cómo Dios ha llamado a las personas. En mi caso, leyendo un folleto de misiones. Hubo un seminario de misiones en mi iglesia y yo ni siquiera estuve en ese seminario porque estaba en otra ciudad, pero cuando regresé, un amigo mío me dijo, te perdiste el seminario de misiones, pero mira, aquí está el material, un folleto, un libro que utilizó el conferencista, léelo y luego me lo pasas. Ok, yo fui a mi casa y bueno, una noche lo cogí, estaba leyéndolo, y mientras que yo leía este folleto de misiones, algo pasó allí. Yo sentí como el Señor estaba conmoviendo mi corazón y comencé a sentir ese deseo de hacer algo con respecto a estas cosas que yo estaba leyendo. Era unas estadísticas acerca de los misioneros que habían en el campo, de cómo países que son los menos alcanzados es donde menos misioneros hay, y los países que son más evangelizados es donde más misioneros hay. Entonces yo comencé a sentir en mi corazón carga por ello y ese deseo de hacer algo. Fue la primera vez que yo sentí algo acerca de misiones, por primera vez. Y ya luego, después de esto, vinieron otras cosas, ¿no? Ese mismo año el Señor trajo profecías a mi vida por personas que no conocía, y el Señor comenzó a confirmar el deseo de que quería usarme para las misiones. Y ese deseo comenzó a crecer cada vez más, y bueno, ya más adelante les contaré qué pasó después de eso. Pero la primera cosa que tenemos que tener claro es quién es el que nos está llamando, ¿no? ¿Quién es quien está colocando en nuestros corazones el deseo de hacer misiones? Y si no es Dios, hermanos, no tiene razón entonces de hacer misiones. A veces, como misioneros, hay misioneros que son llamados y no tienen la convicción de que ha sido Dios, sino porque ha sido quizás su líder de la iglesia o el líder de misiones que le dijo que si iba, que tenía este ministerio, que quizás él podría hacerlo, y comienzan a meterse en misiones, pero no tienen la convicción en su corazón de un llamado de Dios, ¿no? No saben cuál es la razón de hacerlo. Y es importante tener esto claro. Una cosa que sí podemos estar seguros, a veces como cristianos, bueno, ¿será que este sentimiento que tengo acerca de ir a hacer misiones, será que sí es Dios el que está colocando eso en mi corazón, o es el enemigo? Algo que podemos estar seguros es que el enemigo nunca va a colocar ese deseo en el corazón de nadie, de ninguno de nosotros, de ir y compartir el evangelio en algún lugar. Entonces eso lo podemos descartar de una vez. Si tenemos el deseo en nuestro corazón de ir, si escuchamos la voz de que Dios nos quiere usar para algo, nunca pensemos que es el enemigo que está colocando eso en nuestros corazones. Pero tenemos que tener claridad quién es, ¿no? Dios llamándonos a ello. La primera cosa que vemos en Jonás, Dios sabía que era Dios quien lo había llamado. Versículo 3, allí en capítulo 1, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, Jonás sabía que Dios le había hablado y estaba tan seguro que ahora él dice: yo quiero huir, ¿no?, de la presencia de Jehová, y no solamente de la presencia de Jehová, sino también huir del llamado que él me ha hecho. Ahora, ¿por qué Jonás está huyendo? Porque resulta que el mensaje o el llamado que Dios le está haciendo a Jonás no es lo que él quiere. Sencillamente no es lo que él tiene planeado, no es lo que él desea para su vida. Y muchas veces nosotros, al igual que Jonás, Dios hace llamados a nuestras vidas con los cuales no nos sentimos contentos y comenzamos a huir,
¿no? Al igual que Jonás, conocemos la historia. Jonás huyó, pero ¿qué pasó con Jonás? No escapó, ¿no? Dios lo presionó un poco y finalmente Jonás aceptó su llamado. Nosotros, al igual que Jonás, muchas veces tratamos de huir porque no estamos contentos, ¿no? Y Dios a veces, al igual que Jonás, tiene que comenzar a presionarnos un poco, a apretar las situaciones hasta que decimos: Señor, está bien, ¿qué quieres conmigo? ¿No? Aquí estoy para hacerlo. ¿Y por qué huimos? Porque no estamos contentos con el llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas. Anoche nuestro hermano estaba diciendo: vivimos en un país donde hay tantas comodidades, ¿no? Nosotros, la gran mayoría, venimos de países donde no tenemos las mismas comodidades que tenemos aquí. Y ahora si llegamos aquí y Dios nos llama a ir a un país peor, de un nivel de vida peor del que venimos, ¿qué pasa allí? ¿Quién quiere escuchar eso humanamente? Nadie. Pensamos que wow, qué bendición, Dios nos trajo de este país de donde tanta pobreza, donde fue difícil para mí mi niñez y crecer y todo esto, y llego a un país donde wow, tantos privilegios, tantas cosas que puedo disfrutar, y ahora el Señor me está llamando a ir a un país peor del que vengo, más pobre, más difícil. Yo no quiero hacerlo. Y comenzamos a huir, ¿no? Comenzamos a esquivar eso. Yo no quiero. Y entonces el Señor comienza muchas veces a forzar, ¿no? Quizás muchos van a tener que perder su trabajo. Los tendrán que despedir de su trabajo para que, oiga, es contigo que estoy hablando, ¿no? A veces también, no solamente que pierdan su trabajo, ¿no? Porque son muy buenos trabajadores y no los quieren despedir, y en fin, la empresa los necesita. Pero muchas veces hasta la empresa llega a cerrar, llega a quebrar. ¿Por qué? Porque Jonás, si leemos allí en el capítulo 1, versículo 5, dice, bueno, Jonás iba en el barco ¿no? Huyendo de la presencia y del llamado de Dios. Y leamos desde el 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, ¿no? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cuando Dios comenzó a presionar a Jonás, porque no estaba obedeciendo su llamado, no solamente Jonás fue perjudicado, los que estaban alrededor de Jonás también fueron perjudicados, ¿no? Estos enseres que fueron lanzados al mar, ¿eran de Jonás? No, lo más seguro que no. Era de esta gente que estaban alrededor de Jonás, ¿no? Tuvieron que lanzar todo, quizás mercancías, quizás eran comerciantes, y todo su trabajo, su esfuerzo, tuvieron que tirarlo de la nave sencillamente porque iban a morir. Y muchas veces nosotros también, cuando estamos huyendo del llamado que Dios nos ha hecho, no solamente vamos a afectarnos a nosotros, también llegamos a afectar quizás a los que nos rodean, nuestros familiares, los lugares donde estamos, donde trabajamos. Puede llegar a pasar eso también, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado. Lo más tremendo es que Jonás, aunque estaba pasando todo eso, él estaba durmiendo, ¿no? Allí, quieto. Mientras que todos estaban luchando y mirando qué vamos a hacer para que sobrevivamos, Jonás estaba desapercibido de lo que estaba pasando. Entonces, huir no solamente es dejar el llamado allí, sino también podemos decir que huir es quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? No hacer nada. Yo no estoy huyendo, yo no estoy diciendo a Dios que no. Bueno, y entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues Dios me dijo que yo iba a ser misionero vamos a decir, en Pakistán. Y pues Dios me llamó, Él verá a ver cómo me lleva. Y entonces yo estoy aquí esperando que Dios cumpla
su llamado en mi vida. No, yo estoy convencido de que Dios me llamó a Pakistán. Yo estoy convencido plenamente y aquí estoy, esperando que Él cumpla ese llamado que me ha hecho. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a suceder ese llamado, sí o no? Claro que no. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme, ¿no? Tengo que mirar qué necesito tener para cumplir ese llamado que Dios ha hecho en mi vida. Nuestro hermano nos compartía ahora, ok, ya sé que tengo que aprender acerca de esa cultura. Ya sé que tengo que aprender el idioma de esta cultura donde Dios me está llamando. Tengo que moverme. Dios ha hecho un llamado a mi vida, pero yo también tengo que poner mi parte en la preparación para ir a este lugar. Si no lo hago, si no hago nada para llegar al lugar que Dios me ha llamado, estoy igual que Jonás, huyendo. No estoy haciendo nada. Estoy allí cruzado de brazos. Y tenemos que mirar esto. Hay mucho por hacer en cuestiones de preparación, ¿no? Hoy por hoy el mundo es un pañuelo, ¿no? ¿Cierto, Barenca? Nos conocimos con Barenca en Guinea Ecuatorial, en África, y es un gozo verla aquí. Nosotros no pensábamos jamás que nos íbamos a encontrar con Barenca aquí, pero así es. El mundo hoy por hoy es un pañuelo. Somos privilegiados hoy día en las misiones. Hace tan solo, 50 años atrás, era complicado hacer misiones, ¿no? Era cuestiones de barcos, donde tú tardabas meses en ir en barcos, y tener comunicación con tu familia era únicamente por cartas. Y la carta tardaba 3 meses en llegar a tu familia, y tu familia respondía 3 meses de vuelta, 6 meses tardando para tener comunicación con tu familia. Ahora, si tú querías ir a visitar a tu familia, misioneros, bueno, no sé si es verdad, no sé la historia de las misiones, pero cuentan que muchos misioneros, cuando salían de viaje como misioneros, empacaban sus cosas en un ataúd. Llevaban su ataúd preparado por si llegaban a morir. Lo más seguro era que no iban a regresar nunca a su país. Muchos, si viéramos la historia de las misiones, muchos misioneros salieron de su país y nunca pudieron regresar, porque no había la forma, no tenían los recursos, no había la forma de hacerlo, era mucho tiempo. Entonces, hoy día tenemos tantas facilidades para hacer misiones, hay tantas alianzas. Las agencias misioneras hoy por hoy están trabajando unidas con la iglesia, y nosotros que como misioneros, si queremos hacer misiones, si estamos convencidos que Dios nos ha llamado, hay tantos recursos disponibles para capacitarnos. Hay tantas cosas que podemos hacer. Y ahora que estamos en un lugar donde hay tanta oportunidad de estudiar, donde tenemos facilidades de viajar, de ir, ya no tenemos que esperar 6 meses para visitar nuestra familia. Podemos hacerlo, si queremos, hasta cada año, si hay los recursos. Es tan solo cuestiones de horas de moverte de un continente a otro continente, ¿no? Tus relaciones con tu familia, ya hoy por hoy la tecnología, puedes estar hablando con tu familia en el otro lado del mundo y puedes estarlos viendo. Somos consentidos hoy día en la cultura que nos tocó hacer misiones. Nos tocó fácil en esa parte del esfuerzo humano. Entonces, si tenemos un llamado, movámonos, hagamos lo que tenemos que hacer para llegar a donde Dios desea llevarnos. Dios se encarga, cuando comenzamos a movernos con la disposición de servirle, de obedecer el llamado que Dios nos ha hecho, Dios va abriendo las puertas. Dios va haciendo cosas que ni tú te imaginas. Cuando yo comencé a decir, Señor, ok, gracias por el llamado que me has hecho, gracias porque sé que es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer?
prepararte, ¿ok? Prepararme, pero si no tengo los recursos para hacerlo. Pero el Señor comenzó a aparejar todo. Comencé a estudiar teología el siguiente año y el Señor comenzó a poner su gracia sobre mí. La iglesia en la que yo estaba comenzó ¿cómo se dice esto? A pagar, subsidiar mis estudios y comencé a estudiar allí. Luego comenzamos con unos amigos el departamento de misiones, porque en la iglesia no existía el departamento de misiones. Comenzamos a formar ese departamento de misiones y el Señor comenzó a poner gracia. Y comenzamos a hacer viajes misioneros en el mismo Colombia, ir visitando otras iglesias más pequeñas, en los pueblos, en las aldeas. Y Dios comenzó a hacer cosas maravillosas en las situaciones. Al comienzo, cuando el Señor me llamó a mí a las misiones, yo pensé que mi llamado era evangelístico, ¿no? Decía, wow, yo quiero ser un evangelista. Yo quiero ir a las naciones y predicar la palabra del Señor y que la gente se convierta. Y ese era mi llamado y ese era como mi sueño. Pastor, no, yo no quiero ser pastor. De eso para mí nada que ver con ser pastor. A mí no me gusta, más me gusta evangelismo y ese ministerio, ¿no? Entonces, esa era mi visión. Entonces, estando en el departamento de misiones, la cosa iba marchando muy bien. Hubo una iglesia, un pueblo cerca a Bogotá, la capital de Colombia, un pueblito donde había una iglesia que estaba empezando. Llevaban unos pocos meses trabajando. Había un líder que estaba trabajando allí. Y resulta que él por diferentes situaciones tuvo que renunciar, no podía continuar y definitivamente entregó la obra a la iglesia a la cual yo era miembro. Entonces la iglesia dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este proyecto? No queremos cerrarlo. Ok, tenemos el departamento de misiones. Vamos a ver cómo están ellos. Entonces la iglesia nos pide a nosotros, al departamento de misiones, por favor, ustedes pueden tomar esta iglesia, hacerse cargo de este proyecto. Es una cuestión de 2-3 meses, yo creo, mientras que encontramos a alguien que continúe este proyecto allí en este pueblo donde estamos trabajando, que queremos empezar una iglesia. Y nosotros, pues, ¿qué hacemos? Pues listo, nos hacemos cargo por 2-3 meses fácilmente. Yo estaba estudiando teología, ya estaba en mi 3er año. Pues, ¿por qué no? Sería una buena oportunidad para trabajar. Y era únicamente los fines de semana, era bajar sábado o a veces el solo domingo para estar en el culto. Y por 3 meses, pues, Bogotá es una ciudad alta, 2.600 metros sobre el nivel del mar, y es un poco fría. Y este pueblito pues era bajando de la montaña, como más o menos a 2 horas de la capital, y era pues caliente, un lugar turístico muy bonito, pues sí, agradable. Entonces aceptamos y decidimos que yo iba a estar ese tiempo, esos 2 meses allí en esta iglesia. Al comienzo eran más o menos como unas 8 personas, y al comienzo fue difícil cuando ellos comienzan a decirme, Pastor Alberto. El choque, ¿no? Porque sí, yo era el pastor. Aunque yo estaba allí supuestamente por 2-3 meses, yo era el pastor, y comienzan ellos a decirme, Pastor Alberto. Y yo, pero yo no soy pastor, pero bueno, voy a estar aquí por 2-3 meses, ok. Me aguanto que me digan pastor por este tiempo. Pero al comienzo fue como un choque, ¿no? Porque yo iba a ser evangelista. Y entonces comienza la cuestión así, 2 meses, 3 meses, y todavía no encontraban a un líder para que continuara la obra. 5 meses. Wow, Pastor Alberto. Y yo ya, pues después de ese tiempo, yo ya me estaba haciendo, ya como que no era tan complicado, ¿no? Después de varios meses ya, ok, sí, ya uno comienza a conocer la gente y comienza uno a tener esa relación con la gente, ¿no? Hablando con mi líder de misiones, dice, Alberto, pues hasta aquí solamente hemos tratado de cumplir esos 3 meses, ¿no? O sea, no hicimos proyección de nada, no hicimos planes, no hicimos absolutamente nada por la iglesia. Solamente vamos a estar allí, o sea, mantenerlos, las reuniones los domingos, y ya está, por 3 meses. Pero a los 5 meses más o menos,
dijimos, no, tenemos que proyectarnos más, tenemos que hacer algo con la iglesia. Y comenzamos a trabajar con los líderes, con las personas que estaban allí en la iglesia, y fue maravilloso. Tanto que yo me enamoré de ser pastor, ¿no? Es hermoso eso. Ver como un grupo de 8 personas, cuando ya nos reunimos y comenzamos a hacer planes y dijimos, listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a... Y el Señor comenzó a bendecirnos, y en 2 años estuve allí, 2 años. Y en esos 2 años la iglesia creció, llegó a más o menos 50, 60 personas. Y fue maravilloso. Pero lo más importante es que yo comencé a decir, oiga, de verdad, el Señor colocó en mi corazón el deseo de ser pastor. Entonces no digamos no a lo que Dios nos está llamando. Pero cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero aquí, pero yo no sé, ni me gusta hacer eso, listo, hagámoslo. El Señor se encargará de hacer cosas, el Señor se encargará de moldearnos, el Señor se encargará de formarnos, pero tenemos que movernos. Ahora, las misiones, el enfoque central de las misiones es las almas, ¿no? Entonces, anoche algo que yo tenía aquí, que tengo aquí, y el hermano también decía, si tú no estás ganando almas aquí, ¿cómo pretendes ir y ganar almas allá? Eso no funciona así. Tienes que poner en práctica aquí tu ministerio. Tienes que luchar aquí para saber qué estrategias usar, cómo se hace para evangelizar, cómo se hace para discipular, para que tengas práctica. Y luego, cuando llegues al campo misionero, saber cómo vas a hacerlo. Amén. Es como decir, por ejemplo, oh sí, yo quiero ir allá a Pakistán y trabajar con un ministerio de niños. Alguien me dice, pero Alberto, si a ti no te gustan los niños, bueno, pero no importa, ese es mi proyecto. No, tiene que ser algo que realmente tú puedas ver que eres bueno en ello. Dios va a usar tus dones, tus talentos, tus habilidades que Él te ha dado para el ministerio que vas a ir a desarrollar donde el Señor te lleve. Entonces no pierdas la oportunidad, no pierdas esa oportunidad de crecer en tus dones, de avivar el fuego del don de Dios que te ha dado. Si tu don son los niños, Dios puede hacer tantas cosas con tu ministerio en el mundo entero, en cualquier lugar, ¿no? Es Dios quien va a hacer la obra. Entonces debemos de movernos, debemos de hacer algo, no quedarnos quietos. Tenemos que estar día a día enfocándonos en cuál es la voluntad del Señor. No es bueno pelear, ir en contra de la voluntad de Dios. Nunca vamos a ganar. Entonces, si Dios nos ha llamado, si Dios ha colocado carga en ti por algún lugar, vamos, no huyas, métete, porque Dios va a hacer grandes cosas, va a comenzar a formarte, va a comenzar a hacer cosas que tú ni siquiera has pensado. Amén. Amén. Bien, finalmente vamos a ver Jonás. Jonás obedeció, pero no halló satisfacción. Interesante, ¿eh? Jonás no estaba satisfecho con su ministerio. Jonás no estaba satisfecho con lo que había hecho, el resultado de lo que él había pasado, de lo que había pasado con su ministerio, con lo que había hecho. Él no estaba contento. Imaginemos esto. Jonás había hecho el sueño de cualquier evangelista, de cualquier misionero, de cualquier ministro de Dios, ¿no? Que es predicar y que todas las personas se conviertan. Ese es el sueño que todo evangelista tendría. Y Jonás lo hizo. Miremos allí nada más el capítulo 4, versículo 11. Dice Dios, hablando con Jonás. Miremos, dice 4:11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? 120,000 personas que se han convertido
al llamado de Jonás, a la predicación de Jonás. ¿A cuánto les gustaría tener un ministerio así tan fructífero? Amén, ¿no? 3 días de predicación de Jonás, 120,000 personas convertidas. ¡Wow! ¿Ah? Increíble. Y la conversión de estas personas, Jonás no está contento. Él se dice, no, esto no es lo que yo quería, y se enoja de tal manera que dice allí, el capítulo 3, versículo 6, leamos cómo fue la conversión de esta gente. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Ah? Maravilloso esto. Y no lo hizo. Entonces, vemos cómo fue de eficaz este ministerio de Jonás, ¿no? Estaba Jonás obedeciendo a Dios, pero no encontró satisfacción en ello. Se enoja. Y leemos allí Jonás capítulo 4, versículo 1 a 3. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Ah? Imagínense ustedes hasta el punto donde está enojado Jonás, que quiere morir. No le importa su misma vida, de la frustración que tiene. ¿Y por qué está así? Sencillamente porque sus planes y su deseo y lo que él tenía en mente no se dio, no se cumplió, sino que Dios hizo lo que él quería. ¿Qué pasa con las misiones? Las misiones no es nuestro plan, no es nuestro proyecto. ¿Quién es el Señor de las misiones? Es Dios. ¿Quién es el que va a hacer la obra? Es Dios. Por más que nosotros deseemos transformar a la vida de alguien, por más que le prediquemos, por más que nos esforcemos, ¿lo vamos a poder hacer? No. ¿Cuántas madres han llorado por años y han hablado por años a sus hijos queriendo que se conviertan de su mal camino y no lo han logrado hacer? Muchas mujeres están así, muchas madres están así. Amigos que hemos querido que vengan a Cristo porque les amamos y hemos estado con ellos luchando y nada. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que vamos a hacer la obra, es Dios. Y si es Dios, Él va a hacer como Él quiere, ¿no? No son nuestros planes entonces, no es nuestro proyecto que vamos a ir a hacer allí, es el proyecto de Dios. Hoy día existen muchos misioneros frustrados porque no han visto sus proyectos realizados, pero Dios ha estado obrando allí. Entonces, si es Dios el que está al control y nosotros estamos obedeciendo, tenemos que ser sensibles y ver qué es lo que Dios está haciendo. Muchas veces Dios está más interesado en trabajar en nosotros que a través de nosotros. Amén. Dios sigue trabajando en nosotros cada día. No es que porque yo ya soy misionero o pastor o líder de cualquier ministerio que sea, entonces yo ya soy perfecto. No, Dios va a seguir trabajando con nosotros
¿Hasta cuándo? Hasta que estemos aquí, hasta el último día que estemos aquí. No somos perfectos, ¿no? Y Dios entonces va a estar trabajando cada día con nosotros. Y muchas veces Dios está trabajando con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Dios desea enseñarnos, Dios desea formarnos y nosotros estamos más preocupados, como decía nuestro hermano, en los resultados. ¿Qué pasa que este proyecto que tengo no me está surgiendo? Espera, ¿qué es lo que Dios está haciendo? No se trata de lo que tú puedes hacer con Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer contigo, ¿ok? Y no solamente contigo, sino en ti. De eso se trata. Entonces, debemos de ser sensibles a la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Si nuestros planes y nuestros proyectos no son conforme a los planes y proyectos de Dios, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con Jonás. Vamos a estar frustrados y vamos a decir, Señor, definitivamente yo no sirvo para esto. Definitivamente me equivoqué de ministerio o esto no es. Pero no es eso, es sencillamente que Dios está obrando como Él desea. Ahora, cuando vemos la vida de Jonás, vemos de que él no pudo ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de estas personas, sencillamente por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Cuando miramos quiénes eran los ninivitas para Jonás, sencillamente eran sus enemigos, ¿no? Eran sus enemigos. Y por tal razón, Jonás no quería predicarles la palabra. ¿Tienes tú enemigos? ¿Sí? ¿Hay gente que no te cae muy bien? Cuidado. Cuidado, porque tu llamado puede ser a ellos igual que Jonás. Jonás no fue porque sencillamente eran sus enemigos y por eso Jonás lo dice acá, ¿no? Yo sabía que no lo ibas a hacer. Ahora, Jonás conocía a Dios, ¿no? Ahí lo dice, lo leíamos ahora. Porque yo sabía que tú eres Dios bueno, clemente, tardo para la ira, tardo, en fin, en enojarte, que eres piadoso. Jonás conocía a Dios, sabía quién era Él, ¿no? Tú y yo, al igual que Jonás, debemos de conocer a Dios. Pero no es suficiente con eso, sino que tenemos que ser sensibles al corazón de Dios, saber lo que Dios desea. Entonces, las misiones, es importante que el misionero no solamente tenga un llamado, una seguridad de que Dios lo está llamando, no solamente que comience a prepararse, porque el misionero puede tener la cantidad de títulos y preparación, pero si no tiene esta tercera característica, que es amar de la misma manera que Dios ama las almas, amar lo que Dios ama, sentir lo que Dios siente, las misiones sencillamente no van a tener sentido en ello. La motivación que nos debe de llevar a hacer las misiones debe ser el amor por las almas, el amor. Si hay otra motivación como hay hoy día, sencillamente las misiones pierden sentido. No hay razón para hacerlo. Dios desea mostrar su amor al mundo y nosotros debemos ser esos canales por los cuales Dios muestra ese amor y Dios desea usarnos para ello. Pero si nosotros no amamos las almas, no sentimos esa carga, esa necesidad de decir, Señor, yo quiero ir porque amo a estas personas. Si no sentimos ello, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a hacerlo? Es curioso, en Calgary hay unas tiendas, no sé si aquí quizás lo tengan, son tiendas cristianas, ¿no? Donde tú llevas tus donaciones, tiendas de segunda mano, bueno, en fin, tú llevas tus cosas donadas, las donas allí, ellos las venden y el dinero que recogen lo llevan para misiones, para diferentes proyectos en el mundo, tienen diferentes proyectos. Entonces, las personas que trabajan allí en esta tienda
son servidoras, están sirviendo como voluntarias, ¿no? Y son cristianos, porque es esto, una tienda cristiana. Son cristianos, pero es increíble lo que tú ves allí. Nosotros con mi esposa fuimos algunas veces, y algunas de esas personas que trabajan allí están de mal genio todo el tiempo. Tú llevas las cosas, nosotros llevamos algunas cosas donadas a este lugar, y la persona nos hizo una cara como si fuera, ¿y eso está bien? Sí. ¿Qué pasa por qué están dando esas sillas? No, es que las queremos donar, ya no las necesitamos, las trajimos para que las puedan vender, porque creemos que las pueden vender. Ok, déjalas ahí. Con una actitud así, y las personas adentro en la tienda también con una actitud similar. Entonces uno pregunta, es una tienda cristiana. La gran mayoría de personas que van a entrar a este lugar a comprar no son cristianas, y van a estar recibiendo ese testimonio de estas personas que las tratan como, hey, no se haga aquí, corra para allá, no toque eso. Ok. No, si no vas a mostrar el amor de Dios en lo que haces, Pablo dice, en todo lo que hagáis, hacedlo con amor. Amén. Debe ser algo que nosotros, si estuviéramos hablando acerca del amor, vamos a encontrar una y otra vez en la Biblia que Dios nos llama a amar, que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestros enemigos, que amemos todo lo que hacemos, que lo hagamos con amor. El amor entonces va a colocar en nosotros ese deseo de hacer esfuerzos. El que ama, da, ¿no? ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a dar su vida por sus padres? Yo creo que la gran mayoría de nosotros. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos? Amén. ¿Por qué? Porque los amamos. Los amamos. Igual pasa con las misiones. Si nosotros amamos las almas y sentimos carga por ellas, no nos va a costar orar por ellos. No nos va a costar, no vamos a sentir esa lucha para estar visitando, evangelizando, discipulando, esforzándonos para que estas personas tengan la oportunidad de conocer a Cristo, de ser salvos. Debemos de sentir esa carga por millones y millones de personas que hoy día se pierden sin Cristo. Millones. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo. Hablábamos con la hermana Judith anoche que la iglesia está apoyando diferentes proyectos de misiones en diferentes lugares del mundo. Creo que 11 proyectos, 11 países. 11 países. Y una pregunta que le hice y quedó en mi corazón esto desde anoche. Le pregunté, qué bien, qué bendición, porque hay en diferentes países y gente que está allí de diferentes lugares. Qué bendición. Hermana, ¿y cuántos misioneros hay de aquí de la iglesia? ¿Ustedes saben cuántos misioneros hay de aquí de la iglesia allá? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. Wow. ¿Cómo? Una iglesia enamorada de misiones, apoyando misiones, pero no hay ningún misionero de aquí de la iglesia. Yo preguntaba, Señor, ¿qué pasa? ¿Tú no estás llamando a los hermanos a las misiones de aquí? ¿O qué pasa? Entonces, no sé si aquí quizás hay alguno o algunos Jonás. Que Dios está llamándoles y saben que Dios les está llamando, pero están tratando de huir. Están tratando de huir. Si es así, quiero en este día que oremos por ello. Si eres tú, deja de huir y comienza a moverte a lo que Dios te ha llamado. Es hermoso, como te digo, trabajar donde Dios desea que trabajes. Así como Jonás no halló satisfacción en lo que estaba haciendo, sencillamente porque su corazón estaba diferente al plan de Dios. Pero si tú y yo
trabajamos en unión con Dios y trabajamos de acuerdo a lo que Él desea y estamos allí orando al Señor que coloque en nosotros la misma pasión, el mismo amor por aquellos con los cuales trabajamos, te aseguro que nada nos podrá dar más satisfacción que ello. Ningún éxito en el mundo secular te podrá llenar tanto como te llena el hacer la voluntad de Dios de la manera que Dios desea que lo hagas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te puede llenar de tal manera que nada, ninguna otra cosa en el mundo lo puede hacer. Amén. Entonces no huyamos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les felicito por el trabajo de misiones, les felicito por su apoyo, incluyendo porque yo soy uno de ellos. Gracias por su apoyo económico, gracias por sus oraciones. Pero mis amados hermanos, les animo a que también oremos al Señor, que de aquí, de este lugar, salgan misioneros para ir a las naciones y llevar ese mensaje glorioso del Evangelio. Amén. Y si eres tú, gloria al Señor. Vamos a orar que el Señor sea obrando en ello. Les invito a que nos coloquemos de pie y vamos a orar que el Señor sea confirmando ello y que cada uno de nosotros siga adelante en este maravilloso ministerio de la reconciliación, como lo dice Pablo. Vamos a orar. Amado Rey, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu presencia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad a nosotros, Señor, de tener en nuestras manos este tesoro de salvación para el mundo, Dios. Señor, tú sabes la necesidad que hay en el mundo. Tú sabes cuánto pecado hay en cada lugar, Señor. Padre, ayúdanos a hacer esa iglesia viva, esa iglesia, Señor, que tú puedes usar, Señor, para traer salvación, para traer restauración, así como usaste la vida de Jonás para traer arrepentimiento a Nínive y no hiciste el mal que pensabas hacer a esta nación. Igualmente oramos que tú uses nuestras vidas, Señor, para bendecir naciones, ciudades enteras, Padre, donde hay tanto pecado y donde van a venir castigos sobre ellos. Señor, oramos que tú uses nuestras vidas para traer allí bendición y que, Señor, las cosas que van a venir no vengan, Padre. Oramos, Señor, a ti en este día, que si estamos huyendo, si hay aquí alguien que quizás está huyendo a tu llamado, Padre, oramos, Señor, que nos hagas sensibles, que coloques corazones sensibles a tu voz, a tu amor, Señor, por aquellos que se pierden. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, obra en tu iglesia. Y oramos, Señor, que de aquí a algún tiempo, no sé, quizás un año, quizás 2, Señor, esta iglesia del tabernáculo, Señor, donde tú has colocado carga, donde tú has colocado, Señor, amor por las misiones, que de aquí, Señor, salgan misioneros a las naciones para testificar de tu amor, para mostrar tu gloria, para dar a conocer el mensaje de salvación, Padre. Oramos, Señor, que tú continúes, Señor, animando a cada una de las personas que están trabajando en misiones, que no desmayen, que no se cansen. Por el contrario, Señor, que cada día sean más y más los hijos tuyos, Señor, que se animen a aportar, a apoyar, a contribuir para que el mensaje de la gran comisión se lleve a cabo. Padre, que tu palabra sea conocida hasta lo último de la tierra. Gracias te damos, oh Dios. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a realmente gozarnos en todo lo que hacemos para Él. Amén.